Yo la semana pasada me enteré del fallecimiento de Luis Sánchez Sofía. No sé si sabéis quién es Luis Sánchez Sofía. Yo conocí a Luis Sánchez Sofía hace casi 50 años. ¿No? Eh, Él era un chico que estudiaba bachillerato, ya era numerario, y yo pues llevaba pocos años en el fútbol. ¿No? Eh, entonces el otro día vi la noticia de que el verano pasado, el 26 de agosto o el 28 de agosto, falleció en un accidente de circulación arrollado por un coche y por lo visto él iba en moto y murió arrollado por un coche. Tenía 60 años. ¿Quién era Luis Sánchez Sofía? Luis Sánchez Sofía era el administrador de la región del Opus Dei de España desde hace bastantes años. De profesión civil era abogado del Estado. Mm, digamos que yo entiendo que es de las últimas generaciones de numerarios que valían algo profesionalmente, ¿no? Porque luego pues se lo puede entrar en una etapa de gran mediocridad y bueno pues Luis Sánchez Hostia tenía mucho peso en lo económico en el Opus Dei. Estaba detrás de todas las fundaciones opacas que, que lleva el Opus Dei. Eh, Era el que coordinaba a los administradores de las distintas delegaciones del Opus Dei en España. Cuento una pequeña anécdota mía personal, vamos, ¿no? Que Carmen lo conocerá de maravilla y los que sois aquí un poco más veteranos también. El, como sabéis, los numerarios siempre se les dice que entreguen el dinero que ganan porque le es su familia y como todo buen padre de familia, pues entrega el dinero en su casa, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, el numerario, yo por lo menos siempre entregué el dinero, mi sueldo mensual en forma de dinero negro. ¿Eh? O sea que yo llevaba los billetes al secretario del centro y había una caja que se llamaba además caja B, ¿eh? En donde los billetes entraban, ¿no? Lo apuntaba en un papelito pero a mí nunca me daban ningún de nada, sino que y además ese papelito era una chapuza, o sea que serviría bueno pues para llevar luego la contabilidad del dinero negro que iba entrando. Pero aparte de ese dinero negro, eh, el Opus Dei, como sabéis, tiene una serie de sociedades interpuestas, opacas, de tipo cultural, educativo, con fines muy amplios, algunas de ellas acciones, con la posibilidad de desgravar Hacienda y tal, ¿no? Entonces, eh, a mí en mis últimos años en el Opus Dei siempre recibía una carta las guardo, quiero decir que no estoy hablando de teorías, sino que estoy dando datos, ¿no? Unas cartas entonces era el administrador de la delegación del Opus Dei de Sevilla, en donde me decía, querido Antonio, como sabes, pues, de numerarias auxiliares mayores que al momento de la vejez hay que ayudarles y tal, y no sé qué y tal. Y con ese fin te agradecería que enviaras un donativo de, por ejemplo, 700 euros, 800 euros, a la fundación tal o a la empresa no sé cuánto tal. Empresas opacas, una inmobiliaria o empresas que nadie sabía de qué iban, ¿no? Entonces yo pues mandaba un donativo a esa fundación o a esa sociedad y luego pues al llegar el mes de junio pues no sé cómo lo habían conseguido, pero había un numerario de la ciudad donde yo vivía que era el que me hacía la declaración de la renta, ¿no? Y entonces pues ahí siempre me salía a devolver la declaración de la renta porque siempre pues todos esos donativos eran desgradables y como sabéis pues hay un máximo
un máximo de donación. O sea, si uno gana, por poner un ejemplo, 40.000 euros al año, lo que resultaría muy sospechoso es que en donaciones se le fueran 30.000 euros al año, ¿no? ¿Eh? O sea, ahí la legislación tiene establecido unos topes para donaciones de determinadas entidades, donaciones desgravables, y entonces, pues yo siempre llegaba al tope. O sea, digamos que yo los pedidos que me hacía el administrador de la delegación siempre estaban calculados, de tal manera que yo cuando luego hacía la declaración de la renta en junio, pues siempre me salía a devolver. ¿eh? Curiosamente, desde que dejé la declaración de la renta siempre me sale a pagar. Porque ya esos donativos pues ya no... Pero claro, y uno dice, bueno, vamos a ver, esos donativos van a sociedades opacas, en donde me pedían dinero para las numerarias auxiliares mayores, pero sin embargo, luego el dinero se ingresaba en una sociedad cultural del tipo que fuera, ¿eh? Que por una parte, pues era una sociedad que, si es una fundación o lo que sea, pues tenía unas ventajas tributarias, y luego yo también sacaba ventajas tributarias porque me salía a devolver, con lo cual, pues lo que me salía a devolver es dinero que yo no ingresaba en Hacienda y que, bueno, pues era dinero que terminaba en la caja B del centro, o sea que al final todo terminaba en el mismo sitio, ¿no? Y había ahí un mecanismo por el cual se eludía un dinero que debía ser para impuestos, y todo ese dinero terminaba de una manera u otra en el OPD. Hay un artículo que aparece hoy en otros libros en donde hay un oficial de delegación que es ex numerario y que lo resume todo muy bien, porque dice que el Opus Dei son esas sociedades. O sea, siempre el Opus Dei ha llamado a esas sociedades, pues, sociedades auxiliares o como se quiera llamar, ¿no? Pero este oficial lo resume muy bien diciendo, no, no, o sea, lo que ella es eso, o sea, porque al final pues todo el dinero termina, ¿no? Y también hay otro detalle importante, y es que ayer o anteayer, pues aparecieron en Argentina una serie de artículos de la periodista Paula Vitamino, que muy interesantes, en donde habla de este tipo de sociedades interpuestas en Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, y la estructura es la misma que en España o en otros sitios. O sea que, mm, eh, entonces, curiosamente, esta periodista ha investigado y ha mirado a ver si la entidad Opus Dei, que tiene personalidad civil en estos países, a ver cuál es su patrimonio, cuáles son sus cuentas, tal. Y resulta que no tiene ningún bien. O sea, el Opus Dei no tiene absolutamente nada. Pero sí, todo el dinero, todo el patrimonio mobiliario o inmobiliario lo tienen todas estas sociedades, ¿no? Bueno, ahí lo que se nos decía a los que pertenecíamos a Opus Dei hace tiempo era cuál era el origen de todo, de este modo de proceder. El origen nos decían que era porque en la Guerra Civil Española, antes de la Guerra Civil, los jesuitas fueron expulsados y fueron incautadas sus propiedades. Entonces, se nos decía que San José María tomó nota de aquello, y para evitar que a Opus Dei, por motivos religiosos, se le llevara a cabo una persecución religiosa que afectara a sus bienes, pues lo que existían eran sociedades civiles en las que los propietarios de estas sociedades son
miembros del Opus Dei y otras personas que no lo son, y, eh, y que son los propietarios de las sedes materiales de los centros del Opus Dei, de todo lo que es, digamos, los bienes patrimoniales. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que una cosa es no tener jurídicamente la propiedad y otra cosa es controlar todo desde la sombra. ¿No? Y eso es lo que hacía o sea, Luis Sánchez Sofía. ¿No? ¿Eh? Mm, Hombre, a mí no me parece mal que una persona que tiene, o sea, que pertenece a una entidad de tipo religioso, pues mm, se dedique, entre otras cosas, pues a levantar fondos para esa institución, porque es de sentido común que toda institución, sea del tipo que sea, necesita de bienes materiales. Eso es evidente. ¿No? Ahora bien, lo que no me parece tan bien es que haya una idolatralización de la institución hasta el punto de llevar a cabo inmoralidades. ¿No? Eh, mm, digamos que hay un principio de moral que también es un principio ético, ¿no? Y es que el fin no justifica los medios. O sea, tú podrás tener un fin bueno, pero para eso no vas a llevar a cabo acciones ilícitas. ¿No? El mismo Papa Juan Pablo II, que a algunos no le tenemos especial devoción, pues lo decía muy claramente en la encíclica Veritatis Splendor, ¿no? Decía que no está bien robar para dárselo a los pobres. ¿No? O sea, podrás darle dinero a los pobres o hacer lo que sea para conseguir dinero para los pobres, pero lo que puedes hacer es cometer algo ilícito para hacer una obra buena. Entonces, claro, aquí si levantar dinero bueno, pues para una cosa que puede ser lícita, ¿no? Que puede ser una institución de tipo religioso, pues lo que ya no es tan bueno es dedicarse a todo tipo de maniobras que incluso van contra los propios principios que ellos dicen defender, porque al final lo que ya acabo de decir va en contra de la doctrina social de la Iglesia. O sea, el organizarse de tal manera que fomentes la avaricia, ¿no? Porque además el hecho de uno gasta el dinero en otras cosas, lo gasta en sí mismo. ¿No? O sea, así como por ejemplo Manos Unidas, que es una ONG de la Iglesia Católica Española, el 85% de su presupuesto se dedica única y se dedica íntegramente, ¿eh? Y sin intermediarios ni políticos ni de otro tipo, se dedica íntegramente a ayudar a gente pobre de los países del tercer mundo, y solamente un 5% lo dedican a gastos internos y de propia estructura y de personal y tal, pues lo que no tiene mucho sentido es que una institución de la Iglesia Católica como es pues se dedique a enriquecerse. Porque la diferencia que hay del Opus Dei del comienzo, de cuando se reunían en la chocolatería del Sotanillo, a la diferencia que hay ahora, es que en aquel momento probablemente tenían muy claro el carisma, pero no tenían ni un duro. Y ahora sucede justo al revés. Ahora tienen un patrimonio que se muere, ¿eh? Y el carisma lo tienen tan perdido que ha sido necesario que hasta el mismo Papa se lo recuerde en un moto propio. ¿Eh? Bueno, entonces eso es sobre Luis Sánchez Sofía. Vaya por delante que yo no me alegro ni lo más mínimo de la muerte de Luis. O sea, y que lo siento de verdad. Siento que Luis haya fallecido. Porque bueno, pues una cosa es que opinara muy distinto y otra cosa es que yo jamás me alegro del mal acto. ¿Sí? Y entiendo que la vida es algo suficientemente bello como para deseársela a todo el mundo. ¿Sí? De la misma manera también, pues que ha salido el tema de Luis, quiero tocar otro personaje, que es Isabel Panter León,
la secretaria central del Opus Dei, Isabelita, la poderosa feminista, ¿no? Porque Isabel Sánchez León hace 2 años se paseó por toda España como si fuera Paco Umbral, ¿eh? Su libro, ¿no? Porque después de muchos años logró escribir un libro y que no se sabe además si se lo han escrito, ¿eh? En donde contaba un montón de cosas ñoñas, ¿no? Y por supuesto, claro, como era muy importante, una chica muy importante, pues se paseaba eh, eh, concediendo entrevistas para hablar de su libro, ¿eh? Que por cierto, creo que ya no se vende, vamos, o sea, es un libro ya que está totalmente en el olvido. Entonces, Isabel Sánchez León, hace cosa de 1 año, pues no sé cómo fue que vi yo una foto suya, la encontré muy desmejorada. Y entonces, con una numeraria amiga mía, la llamé y le comenté, y dije, oye, esta chica está un poco, como dirían en Córdoba, un poco perjudicada, ¿no? ¿Eh? Y entonces me dijo, no, es que ha pasado una enfermedad, ¿sabes? Entonces, el otro día, cuando la vi en el vídeo ese famoso de la Comisión de Servicio de Argentina, pues la vi con mejor aspecto, lo cual pues, también tengo que decir que me alegro, o sea, que me alegro por Isabel de que su salud se haya restablecido, porque bueno, pues, como digo, de las personas que peor me caigan, pues jamás les deseo un mal, ¿no? Otra cosa distinta es que, pues eso, ¿no? De que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, que Isabelita pues no es santa de mi devoción, ¿no? Además, como dicen las numerarias veteranas, ¿eh? A Isabelita cuando le hacían las entrevistas, se le ponía cara de directora. ¿Eh? O sea, decían que se le ponía cara de directora. Eso es una especie de frase hecha que las numerarias mayores suelen utilizar con aquellas directoras a las que se les pone cara de directora. Yo Sí. no había fijado, pero me fijé y llegué a la conclusión de que lo peor que le puede pasar a una mujer es ser directora de los Day. O sea, pero bueno, el otro día ya, pues, hombre, bienvenido, profe, bienvenido, profe. Hala. El otro día, pues cuando vi a Isabel en la comisión de servicios, esa relámpago de La Plata, pues claro, digamos que aquello era un espectáculo dantesco, ¿no? Porque era una directora de lo que veis a la que se le pone cara de directora y que adoctrina a un grupo de 176 mujeres y que yo me imagino que tendrán inteligencia, pero probablemente ella piensa que no. Quizá ella piense que no son inteligentes, porque decir unas tonterías tan supimos, ¿no? Era como tratar pues eso que aparecía en nuestros libros, como si fueran infantiles, ¿no? Las que lo escuchaban, o como si fueran personas con sensibilidad, ¿no? O sea, ¿eh? Bueno, o sea, los famosos misterios de Rosario, ¿no? O lo de que si quieren que hagan sugerencias, porque si no hacen sugerencias a los estatutos que no pasa nada, o que tienen los estatutos a la lectura espiritual, o unas tonterías que cualquiera que lo vea, pues se queda alucinado. Hombre, vamos a ver, para la gente que quizá no conozca mucho de Opus Dei, ¿qué es una comisión de servicio? Bueno, pues una comisión de servicio es como los visitadores religiosos, ¿no? O sea, que van a ver cómo está el patio, ¿eh? Descienden de su palacio romano y van a los confines del imperio a ver cómo está el patio, ¿no? Hombre, el hacer
traer una comisión de servicios a un sitio donde las cosas van bien, pues no tiene mucho sentido. ¿Eh? Las comisiones de servicios, de alguna manera, tienen sentido donde haya un problema. Y luego, a las comisiones de servicio va alguien del Consejo General, pero no necesariamente del Consejo General, sino del Consejo Auxiliar o de alguien que trabaja en las oficinas del Consejo General o de la asesoría central. O sea que digamos que depende de quién vaya para entender cómo están las cosas, ¿no? Hombre, yo en mis años de lo que he dividido 3 comisiones de servicios, una en Almería y 2 en Córdoba. Los que venían aquí pues no eran del Consejo General, eran del Consejo Auxiliar, y además venía luego otro que ni siquiera era del Consejo Auxiliar y trabajaba ahí. Luego, las comisiones de servicio, por supuesto, en un momento determinado se reúne a todos los supernumerarios, ¿no? Pero lo más importante no es esa reunión con los supernumerarios, ¿no? Sino con las reuniones que tengan a puerta cerrada con los directores de la zona, ¿no? Me ha llegado la noticia, que no la he podido comprobar, salvo parcialmente, que, bueno, por una parte la Comisión de Servicios esa la protagonizó Isabel Sánchez León, y la que tenía a su lado era la vocal perdón, la vicesecretaria de San Gabriel. O sea, que digamos que desembarcó en Argentina lo más las directoras de mayor pedigrí, ¿no? Y luego, pues, ahí había 176 oyentes, ¿no? Yo me imagino que serían todas las supernumerarias de la zona. Cuando vinieron aquí a Córdoba, reunimos a todos los supernumerarios, que eran 200. ¿Eh? O sea, quiere decir que si esta vez las han reunido por internet y había 176, pues a lo mejor que había la posibilidad de que hubieran acudido más. Si solo acudieron 176, pues igual es que no hay muchos supernumerarios o supernumerarias que me pasan. Pero bueno, eso es una locuración. Lo que sí parece claro es que el hecho de que se filtrara automáticamente esa reunión y yo la tuviera en mi ordenador al día siguiente, y que haya habido una página web, una página de Facebook que la haya colgado de una tal Julia Ana Assange, residente en Luxemburgo o en Lyon, pues eso indica que entre personas oyentes, pues alguien se fue del pico, y además se fue inmediatamente del pico. O sea que, lo cual indica también cierto mar de fondo. Luego, lo que ha dicho un colaborador de Opus Libros hoy o ayer es que, claro, cuando alguien está haciendo las cosas mal desde una institución, hay un momento en el que hay que aplacar a las bases, ¿no? Porque se avecina una debacle. Yo no sé si eso será así, pero lo que sí sé, porque me lo transmitió un numerario argentino, es que en esos mismos días el director de la delegación suya viajó urgentemente a Roma y volvió urgentemente de Roma y también volvió con Mariano Facio, ¿no? Porque Mariano Facio, todos sabéis que fue conciliario de Argentina y que tuvo que salir por piernas porque se le suicidó Danilo Eterovi, que era sacerdote numerario, el primer miembro numerario de Bolivia, de 64 años, que murió atropellado por las vías del tren, donde se tiró, y con un papelito en el bolsillo donde dejaba claramente por qué se había suicidado. Todo esto lo tenéis en los libros, o sea,
no me estoy inventando nada, ¿no? Entonces, claro, Mariano Facio desde entonces pues estaba muy en entredicho en Argentina, sobre todo con la homilía hipócrita que pronunció en el funeral de Danilo de Perón, ¿sí? Y bueno, pues Mariano Facio ha ido a Argentina urgentemente pues, en ese, o sea que ahí algo está pasando, ¿no? Y luego, pues, la última noticia es que hace 2 o 3 días, pues el conciliario de Argentina, este tipo que monta en bici, la Bayol, ¿no? Pues, pues bueno, pues ha tenido la feliz ocurrencia de montar una comisión de sanación y cosas de estas, ¿no? Y de paso dice que, bueno, pues que la comisión de escucha que había montado ha sido todo un éxito, lo cual no es verdad, porque de las 43 exnumerarias auxiliares que han presentado la denuncia en el Vaticano, me parece que solo una fue a esa comisión, o quizás ni siquiera una, ¿no? Y luego, pues, por lo que se han echado mano de más gente de lo que veis de por ahí, diciendo, oye, vete tú ahí y di algo, ¿no? Que estamos aburridos, ¿no? ¿Eh? A mí me ha recordado cuando los chicos del Centro de Estudios de Santillana, entre los cuales estaba yo, nos dijeron que pasáramos a firmar peticiones para que empezara el proceso de beatificación de San José María Escrivá. Y ahí pasábamos todos en fila firmando un papel que nadie lo había leído, por supuesto, ¿no? Bueno, y además también sé que hay muchas numerarias o numerarias auxiliares que están presionando a las 43 ex numerarias auxiliares denunciantes para que se desdigan, para que abandonen la vía emprendida, etcétera. Porque con esto, Paula Vistagnino, la periodista esta de la que os he hablado antes, pues saca, perdón, es que me están llamando